Los valores educativos en México. Durante los últimos años, el gobierno de México ha impulsado estrategias de desarrollo en la economía en el ámbito internacional. Se pretende volver a creer, elevar los niveles de bienestar y alcanzar la modernidad. En el transcurso de se ha producido cambios en el Estado, la sociedad y la economía y presentando nuevos desafíos, como generar, reemplazar o reafirmar los valores. En otras palabras, gestar una ética social vinculada al estilo del desarrollo que se promueve. Suponer hacer una serie de reformas, entre las que se incluyen la del sistema educativo. Este desempeña una función política trascendente, pues a través de la educación que se imparte se alcanzan las identidades, consejos, legitimidades y valores ciudadanos, implicada en el nuevo modelo de desarrollo. Modificar el sistema educativo e incrementar el valor social de la escolaridad se ha convertido en un formidable reto político. Lo que la población piensa o opina sobre el sistema de enseñanza es fundamental para el logro de acuerdos que permitan modificarlo y hacerlo que funcione adecuadamente para satisfacer las exigencias del modelo. El esfuerzo educativo desplegado durante décadas resultó insuficiente para formar los recursos humanos requeridos para el país, y además que la escolaridad se distribuyó social y territorialmente de una forma muy desigual. En el periodo de la crisis, la depreciación de la escolaridad en el mercado de trabajo afectó a aquellas franjas de la sociedad que habían logrado educarse. Este efecto de la recesión posiblemente influyó para que dejara de considerarse a la escolaridad como mecanismo de movilidad social. Gobernantes, empresarios y algunos sectores manifestaban abiertamente que la educación debe impartirse con calidad y eficacia en todos los niveles sociales, y que la población perciba y esté convencida de que la escolaridad en efecto sirve para distintos fines económicos, sociales y políticos. Se trata de recuperar la idea de que la escolaridad tiene un valor en el progreso y la prosperidad comunitaria y personal, de que a través de ella las personas adquieren habilidades y destrezas y se forman en principios éticos que les permite tener un buen desempeño en la vida social, como en el trabajo, la familia, la ecología, la cultura, la participación política responsable. Así, la valorización educativa se centra primordialmente en la escolaridad, en tanto que sirve como un medio para obtener otros satisfactores. El significado que se le atribuye a la escolaridad es diferente en la sociedad según las necesidades, demandas o aspiraciones que de ella tienen distintos sectores o grupos. Se agrupan en tres dimensiones a través de las cuales se captan las opiniones sobre la educación. Uno, la utilidad que se le atribuye como instrumento en el mercado laboral. 2, como medio para obtener satisfactores en el ámbito social. 3, respecto al funcionamiento del sistema educativo. Se eligieron las dos primeras porque los deseos y las necesidades que manifiestan las personas para escolarizarse radican ya sea en la consecución de un buen empleo o en el logro del reconocimiento o prestigio social. La última, debido a la calidad de la enseñanza que se imparte en el sistema público. Las transformaciones estructurales de un país repercuten sobre los sistemas valorativos de sus habitantes, a la vez que estos son cruciales para orientar los cambios futuros de la sociedad. La configuración valorativa de los miembros de una sociedad es resultado de la existencia de concepciones y nociones que forman parte de la ideología de un Estado. Con ellas se legitima el sistema de denominación. Se transmite a través del tiempo por medio de la socialización y que la permanente y renovada acción que ejercen sobre las personas aquellos agentes, escuela, familia, partidos, medios de comunicación, entre otros, que cumplen la función de filtrarlos por innumerables vías. La educación se concibió como un medio para coaccionar y darle identidad al ser mexicano, para impulsar valores, comprender y solucionar los problemas del país, involucrar el espíritu científico y romper prejuicios que impiden conocer la verdad. Consideró que en la educación y el capitalismo humano altamente especializado tiene un vínculo estrecho con la modernización del país. También a la educación se le dio un contenido de clase media, a la que se orientaron las aspiraciones de movilidad, entre otras causas por tener privilegio de recibir los beneficios de la educación. En otro plano se afirmó que las recompensas económicas y el prestigio social para los individuos depende de una buena medida de escolaridad.
Se convirtió en una demanda, querella o paliativa, toda vez que se le concedió un enorme valor social al percibirse que era un instrumento útil para el mejoramiento o mantenimiento de las condiciones de vida. Los significados atribuidos a la educación se volvieron paradójicos, es decir, que tienen una forma de pensar que va en contra de las ideas aceptadas como válidas en un contexto. Por un lado, la sociedad dejaba de creer en ella como estímulo de progreso social e individual. Por el otro lado, se la aceptaba como una necesidad y como uno de los pocos medios todavía al alcance dentro de las estrategias de resistencia aplicadas para evitar el deterioro del nivel de vida. Trata de captar un momento presente, los valores como los que hacen referencia a la educación, lo que son posiblemente se encuentran en la realidad en una configuración donde se interrelacionan diferentes tiempos históricos, patrones normativos que mantienen ciertas continuidades mezclados con nuevos valores, símbolos, mitos, distintas formas de pensar y de razonar. En un estudio de valores educativos son muchos planos, niveles, factores, dinámicas y tiempos los que intervienen para poder captar lo que realmente expresan las personas cuando opinan o hablan de sus creencias. Lo expuesto hace constar que hay múltiples determinaciones que actúan e influyen en las visiones que sostienen diferentes sectores de la sociedad. Así hay que tener en cuenta que algunos de estos elementos y de auxiliarse de ellos para entender lo que se pensaba de la educación en México en los albores de la última década del siglo. Los valores educativos. Hay estudios que anteceden a este análisis de los valores de los mexicanos. En estos trabajos hubo preocupación por conocer la opinión de los habitantes del país sobre la familia, el trabajo, la modernidad, la cultura política, las instituciones públicas y la identidad nacional. La encuesta que aquí se manejó es la primera a nivel nacional, en que se exploran sistemáticamente los valores u opiniones acerca de la educación. Se han tomado aquellos que se refieren a la escolaridad y al sistema educativo. La encuesta fue elevada por organismos del sector público para conocer hasta qué punto la población estaba informada de lo que sucedía en el ámbito escolar, y quizás sirvió para evaluar el deterioro de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil a raíz de la crisis, dado que la educación se encuentra en uno de sus principales vasos comunicantes. Diferencias valorativas. Dice Solari que la educación como bien tiene valor en sí, porque además se continúa valorando la posibilidad que otorga para alcanzar otros bienes sociales, como por ejemplo, en el instrumento puede permitirle a una persona ingresar a la actividad económica, obtener mejores retribuciones o condiciones de trabajo más satisfactorias. Esto es a que la educación adquirida, lo cual favorece una mejor situación de mercado, ya que a su vez se asocia con el reconocimiento social, la pertenencia a grupos en los que interaccionan y tienen creencias y se basan en un elevado significado de la escolaridad obtenida y hasta con la posibilidad de acceso a posiciones de poder. Como pueden ver, así se da lugar a la idea de que la educación cambia las expectativas de vida y que con ella se alcanzan mayores satisfactores sociales, a lo cual les queremos dar a entender que en este sentido los distintos grupos que conforman la sociedad buscan tener acceso al sistema escolar y alcanzar los mejores resultados posibles de la escolaridad en el mercado. Entonces, esto se entiende que por detrás del logro escolar se reconoce el esfuerzo individual y así el valor que le atribuyen a las personas a la educación varíe correlativamente con su nivel educativo. Por otro lado, tenemos en discusión el sistema formal de enseñanza, en donde la escuela juega un papel destacado en la socialización y transmisión de valores, y hay varios mecanismos que contribuyen a reforzar las ideas de que la educación que se obtiene es positiva para las personas y para la propia sociedad. Un ejemplo que les puedo dar del sistema formal es en que la experiencia en la escuela provoca que las personas sientan valor por la educación como bien en sí y como instrumento útil para su inserción en la sociedad. La educación como bien adquirido tiene a ser más valorada por quien más la posee,
Por otro lado, la educación formal y la forma en que los perciben y expresan las personas son distintos según sus atributos escolares y sus características sociodemográficas, como por ejemplo, es posible que las mujeres que trabajan en comparación con los hombres sientan que la escolaridad le es menos útil como instrumento de mercado. ¿Por qué se da esto? Ya que en México hay evidencias de que con el mismo nivel educativo las mujeres reciben menos ingresos que los hombres. Como pueden ver en el cuadro que les estamos enseñando sobre las regresiones logísticas entre las dimensiones de la valoración educativa y características sociodemográficas de la población de 16 años y más que trabajan, el resultado de este cuadro nos indica que las características sociodemográficas como la edad, el sexo y el lugar de residencia tienen una influencia escasa o nula sobre lo que opinan de la educación las personas que trabajan, por lo que toca que los niveles educativos se observa que cuanto mayor es la escolaridad, hay una mayor probabilidad de que las personas opinen que la educación tiene una alta utilidad de mercado y que el sistema educativo opera de manera deficiente y en escolaridad, asimismo, no tiene efecto sobre lo que las personas opinan de las posibilidades que brinda la educación para obtener satisfactores sociales. Aspiraciones y expectativas escolares. En una sociedad determinada se dan condiciones distintas para que sus miembros aprovechen las estructuras de oportunidades que se les abren y con ello realicen sus deseos y aspiraciones. Dichas estructuras son conjuntos de posiciones a ser ocupadas, esto es, a que existen en la sociedad fuera del marco individual, si se puede decir así. El sistema escolar es una estructura de oportunidades jerárquica en la que el paso de un nivel a otro se realiza en forma secuencial. En México, casi toda la población en edad de estudiar tiene posibilidades de acceder a los ciclos básicos. A partir de ahí se da un proceso selectivo en el que las condiciones económicas y sociales de que los estudiantes influyen en mucho para llegar a obtener educación superior. Quienes la adquieren reciben un bien que se considera escaso en un medio que caracteriza por una amplia oferta de mano de obra no calificada. Por esta razón, entre otras, a la educación superior se le vincula más en la realidad y en las creencias con las recompensas de mercado. Cuadro 4. Aspiraciones y expectativas de educación superior para los hijos o hijas según el nivel de escolaridad. Población de 16 años y más que trabaja. Esta tendencia estructural, al operar en un contexto de altas aspiraciones y expectativas, en lo referente a la educación superior, puede traducirse en el corto plazo en una presión considerable sobre el sistema educativo. El dato es importante porque las personas que pertenecen a este tipo de grupos sociales hasta ahora tienen una participación reducida en la matrícula de enseñanza superior. En el cuadro 5 nos habla de las aspiraciones y expectativas de la educación superior para los hijos según el nivel de escolaridad y la valoración de las utilidades de mercado. Un cierto alejamiento de los valores históricos acerca del papel de la educación, una baja de la credibilidad de las funciones sociales e individuales de la escolaridad. Lo que se valora de la educación con base en la escolaridad no es único, depende de lo que se quiere obtener con ellas. Así, las opiniones sobre el papel de la escolaridad revelan que hay contenidos valorativos particulares entre los cuales se guardan una cierta autonomía. Quizás a partir de expectativas de escolaridad muy elevadas, para los trabajadores hubiera sido muy difícil continuar percatándose de la utilidad del esfuerzo educativo con relación al empleo o de un mayor deterioro del sistema de enseñanzas. Los aprendices son el análisis y opiniones sobre el valor de la educación. Partió de la definición de 3 dimensiones, cada una de las cuales se agrupa un conjunto variable. El primero nos habla de las utilidades del mercado atribuidas a la educación escolarizada. El 2 nos habla de la utilidad social de la educación formal y el 3 nos habla de las condiciones del funcionamiento del sistema educativo nacional. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya agradado nuestro video. Muchas gracias. Acabou, pessoal!